Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, con esta reforma política al Distrito Federal, la Ciudad de México continuará siendo una entidad federativa de segunda, toda vez que el artículo 122 constitucional le sigue dando un trato de excepción. Si se pretendiera generar una verdadera reforma política, se le daría el mismo trato que a las demás entidades federativas y se le incluiría en el artículo 116 constitucional que regula la estructura orgánica de todas y cada una de las entidades federativas. No hay razón para dar a los ciudadanos del Distrito Federal un trato diferenciado con el subejercicio de derechos constitucionales plenos. Asimismo, la reforma contraviene el principio de soberanía que el Distrito Federal y sus habitantes tienen como entidad para definir y elaborar su Constitución. Como lo hemos expresado, Morena se opone a las facultades e injerencia de los tres poderes de la Unión para ocupar el 40% de los espacios dentro de la Asamblea Constituyente, en la que se plantea que de los 100 constituyentes, 6 serán propuestos por el presidente de la República, otros 6 por el jefe de gobierno capitalino, 14 más por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado. Es preciso subrayar que los 60 diputados constituyentes serán plurinominales, lo que le concede mayor control a los partidos políticos sobre este proceso que debiera ser completamente democrático, ciudadano. Con esto se viola el principio de soberanía por el que han luchado los habitantes de la Ciudad de México, toda vez que se privilegian las facultades del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo Federal. Legisladoras y legisladores, ¿cómo en un país que se dice democrático se le da de esta manera continuidad al presidencialismo? Este es un punto esencial en el que debemos poner especial énfasis. Se beneficia a Enrique Peña Nieto, al grupo que lo colocó en la presidencia, a los partidos políticos que controlan la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se les otorga una sobrerepresentación sin argumento jurídico alguno que avale su injerencia en el nuevo Congreso Constituyente del Distrito Federal. Es importante evidenciar que el proyecto de dictamen contiene contradicciones de forma y de fondo, pues por una parte establece que entre los requisitos para ser diputado constituyente en el artículo 7º transitorio, apartado A, fracción sexta, inciso J, se establece que no ser legislador federal y por otra parte, en el mismo artículo transitorio, en los apartados B y C, señala que serán 14 senadores y 14 diputados designados por el voto de 3/4 partes de los miembros presentes en la Cámara. Por lo demás, plantea la necesidad de reestructurar la forma de hacer gobierno con alcaldías y cabildos en cada demarcación, pero no especifica cuántos regidores integrarán el cabildo, siendo esta una parte medular para los contrapesos políticos en la Ciudad de México. Por todo lo anterior, en Morena cuestionamos por qué darle al Ejecutivo Federal, al jefe de gobierno, al Senado de la República, al Congreso Federal, espacios, voz y voto
en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, cuando en las otras 31 entidades cada Congreso tiene la libertad para hacerlo de forma independiente y soberana? Por eso, antes de votar con línea del Pacto contra México, para mayoritear en el Pleno, es necesario que la ciudadanía conozca que una vez más el partido en el poder y el bloque de la derecha pretenden recuperar el control político del Distrito Federal a través de la reforma política y no lo que han logrado en las urnas. Ahora intentan imponerlo desde un constituyente integrado por ellos. Desde Morena proponemos que los 100 diputados del Congreso Constituyente surjan de un proceso de elección libre y abierto, en el cual elija solamente la ciudadanía del Distrito Federal y no que se pretende imponer desde Los Pinos. El gobierno del Distrito Federal y desde los partidos políticos a personajes a modo que, surgiendo del dedazo, tengan como línea de acción proteger los mandatos de la dupla Peña-Mancera. Muchas gracias. Gracias, diputado Caballero.